Hola amigos, estamos muy contentos porque el día de hoy estamos iniciando nuestro primer programa de 18 minutos de... ¿Qué va a ser? Van a ser 18 minutos con los mejores invitados, como lo van a constatar el día de hoy, de liderazgo, economía, transformación digital, innovación, etc. Este programa lo estamos haciendo la Asociación Mexicana de Directores en Recursos Humanos, la MEDIR, y Smart Speakers, el buró de conferencistas líder en Latinoamérica. Y pues yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, y aquí me acompaña mi coconductor y amigo Mauricio Reynoso. No sé si gustes saludar a nuestros amigos, Mauricio. Por supuesto, con mucho gusto. Y qué placer compartir contigo este foro, Paco. Un gran saludo a todos los que hoy están viendo nuestro primer programa. Y como lo has dicho, es un programa que traerá invitados de primer nivel para compartir los temas de actualidad. Estoy seguro que les va a atraer muchísimo y nos van a seguir cada vez más y más personas. Estoy seguro de ello, Paco. Va a ser un éxito y para demostrarlo, qué mejor ejemplo el día de hoy. Tenemos a Alejandro Díaz de León. Él es el gobernador saliente, apenas salió poco más de un mes del Banco de México. Estuviste del 2017 a diciembre del 2021 y vaya que te tocaron tiempos difíciles, ¿no? Te tocó desde el tema de Trump cuando se eligió y cuando entró como presidente, después te tocó el tema pues del cambio de administración, ¿no? que entró la 4T y por último pues el COVID, ¿no? que ha sido una de las crisis creo que más importantes que hemos tenido. Pues bienvenido, Alejandro. Francisco, un gusto. Mauricio, también un gusto estar con ustedes. Pues sí, la verdad es que han sido años muy complicados para la economía global y en particular para México. Haciendo referencia al Tratado de Libre Comercio al que comentabas, la verdad es que para la economía mexicana hay pocas cosas más estructurales y más críticas en materia económica que el Tratado de Libre Comercio, y el tener acceso al mercado norteamericano ha sido pivotal para el desarrollo de la actividad productiva y manufacturera en nuestro país por más de 20 años. Así que cuando uno de los socios pone en duda la idoneidad del tratado, pues es un choque en términos de intercambio, presionó al tipo de cambio, se llegó a presionar y a depreciar cerca de 20%. Y más con los estilos de Trump, ¿no? Con un estilo muy poco afortunado, sí. Con esta, pues digamos que poco tacto para comunicar, aunque muy, pues una táctica negociadora, pero que realmente entre estados no es la más afortunada. Así que tanto la pirotecnia del lenguaje, tanto el cuestionar elementos críticos y estructurales, pues eran para la economía mexicana un choque estructural importante. Eso obviamente presionó a la inflación, también había aumentos en los precios de las gasolinas que se dieron en el 2017 que también presionaron a la inflación. Así que esa fase inicial fue de retos muy complicados, sobre todo alrededor de México. Y luego fuimos viendo cómo otros choques, el último que comentabas, el COVID, que realmente ha sido un choque global, sin precedente y con retos muy, muy marcados. Claro. Y de estos cambios, Alejandro, ya en particular, pues habría que destacar el cambio de gobierno que tuviste, que en la transición que hubo y que ha sido especialmente característica con algunos temas. Pero particularmente como gobernador del Banco de México, ¿cuál fue tu experiencia y tu relación con la 4T? Incluso la autonomía del propio banco como institución, ¿la sentiste en algún momento amenazada? ¿Cuál fue tu experiencia con la 4T? Empezaré diciendo que la razón de ser de todo banco central es de proveer dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero debe de ser un medio de cambio, debe ser un resguardo de valor y debe ser un numerario en la economía. Y siempre en las economías modernas, al ser el dinero fiduciario, pues puede haber la tentación de que el dinero se puede utilizar para incrementar la capacidad de gasto de algunos agentes en la economía, en particular de los gobiernos. Inclusive desde la fundación del banco en 1925, había claros límites respecto a la relación que había entre el Banco Central y el gobierno en turno. Así que siempre ha sido, en todos los países, y en México no es la excepción, digamos que tener mucho cuidado en la interacción entre el Banco Central y los gobiernos en turno. Creo que el diseño de autonomía que
que se adoptó y entró en vigor en 94, es muy afortunado, porque realmente le permite al Banco Central concentrarse en sus objetivos, que es proveer una moneda estable, con baja inflación, que conserve su poder adquisitivo, es decir, tener un buen dinero en la economía, y que eso pues realmente se hace con un horizonte de mediano y largo plazo y no necesariamente atendiendo las urgencias o necesidades de corto plazo. Así que entendiendo así la razón de ser del Banco Central, pues siempre hay espacios de diálogo con las administraciones en turno. En particular a mí me tocó el cierre de el fin de una y el inicio de otra, y creo que siempre el diálogo debe de ser una oportunidad para explicar por qué hacemos lo que hacemos y cuál es nuestro objetivo. Y al final del día, todo Banco Central debe de proveer bienes públicos, y en este caso el dinero, medio de pago y estabilidad también en el sistema financiero. Así que yo diría que si bien puede haber diferentes puntos de vista sobre diferentes temas, y a veces esto puede surgir y se puede comentar y ver en los periódicos, etcétera, yo creo que todo Banco Central se debe al público y debemos de explicar qué hacemos y cómo lo hacemos. Claro. ¿En algún momento sentiste amenazada la independencia del Banco de México? Yo diría que yo nunca recibí alguna llamada o algún mensaje así secreto de hay que hacer A o hay que hacer B. Yo creo que los temas siempre fueron pues de debate y muy abierto. Había puntos, en el legislativo hubo también opiniones que a veces pues ameritaba una opinión de parte del Banco Central. Yo diría que es parte del diálogo que en un Estado democrático debe de prevalecer siempre con respeto y de manera constructiva. Y sobre el tema del COVID que empezamos a platicar, a todos nos agarró como que, bueno, ya se veía que venía en China, luego en Europa, pero de todos modos fue la sorpresa que nos encerraron a todos, una incertidumbre horrible. ¿Cómo fue desde el punto de vista, tú como gobernador del Banco de México, primero en los inicios y los efectos que tú hayas visto del COVID? Inclusive empezaría con una anécdota. Recuerdo en Riad, en una reunión del G20, en donde no estaban los chinos, que fue en febrero del 2020. Y fue la última reunión internacional importante, previa a que ya el COVID tuviera la dimensión que tuvo. Y ya desde ese momento se advertía, tanto por los contagios que había en Italia, que los italianos tampoco fueron, y los chinos tampoco pudieron ir, ya se advertía que esto tenía un matiz, yo diría, global, a diferencia de otros. Muy rápido fue un tema global y de una incertidumbre muy profunda. Esto implicó que muchas autoridades fiscales y monetarias tomaran acciones para revertir esta fase inicial de aversión al riesgo, de volatilidad. Incluso me comentabas hace rato que se podía ver como una gran depresión, ¿no? Que puede hacer. Yo diría que una característica muy particular del COVID ha sido que no tiene precedente. El riesgo inicial es que fuera una contracción tipo depresión y que además se le sumara una crisis financiera. Las acciones iniciales fueron para evitar que hubiera una crisis financiera, que hubiera liquidez, que hubiera financiamiento. Se pusieron facilidades, la Junta de Gobierno autorizó facilidades por más de 3 puntos del PIB. El financiamiento evitó un agravamiento financiero, lo cual creo que es muy importante. Pero realmente en su momento se pensaba que iba a ser una gran depresión o parecido a una gran depresión. Y muchos de los estímulos que se pusieron, sobre todo en las economías avanzadas, fueron con esa expectativa. Hemos vivido, yo diría, que más en cambios muy bruscos con el COVID. El 2020 de una contracción brutal, el 21 de recuperación con inflación y con otros retos, nuevas vertientes, nuevos contagios, y ya estamos cumpliendo 2 años de estar lidiando con este reto global muy, muy significativo. Y como decías, tocas el tema de inflación, 2021 recuperación pero con inflación. Y eso es algo que en términos incluso hasta domésticos nos preocupa, nos ocupa, ¿no? ¿Cómo explicar este fenómeno inflacionario en 2021 y qué podemos ir esperando en los primeros 2-3 trimestres de este 2022, Alejandro? Sí, yo decía que el COVID realmente ha sido sin precedente y eso ha hecho que inclusive en todo el mundo haya habido errores de pronósticos. El crecimiento se pensaba que iba a ser más bajo por más tiempo, la recuperación sorprendió, muy bien. Algo que sorprendió fue que la inflación pasara de presiones inflacionarias a la baja en el 2020 a una inflación que subió de manera muy brusca a lo largo del 2021. Hay varios factores en ello. Y el contexto es importante. Todos nosotros, como
en nuestros hogares, hemos dejado de gastar en servicios, viajamos menos, vamos menos a restaurantes o lugares de entretenimiento y hemos concentrado más nuestro gasto en bienes de consumo duradero. Hay quien ha remodelado casa, cambiado coche, comprado televisión, electrodomésticos, etcétera. Es decir, se ha concentrado el gasto solo en un segmento de lo que usualmente era. Esto ha puesto más presión en esos bienes. Y si a eso le sumamos que además algunas economías avanzadas han sido extraordinariamente generosas, por ponerlo de alguna manera, fiscalmente, en particular Estados Unidos, y en 2021, cuando ya la peor parte de la pandemia se había superado y ya las vacunas ya estaban disponibles, pues realmente esa ronda de gasto adicional pues le deja al consumidor americano un poder de compra mayor y precisamente al tratar de comprar bienes de consumo duradero, los presiona. Y por el otro lado, la producción ha estado desarticulada por cierre de operación. Y con las cadenas de suministro que se manejaba el justo a tiempo, se manejaba como relojito suizo toda la cadena de suministro. Y ahora esa cadena de suministro ha estado afectada, trastocada, y ya no se puede producir con la misma flexibilidad. Entonces, una producción o una oferta frágil y poco flexible, con un gasto muy concentrado en bienes de consumo duradero, está dando como resultado una genuina problema de inflación global, que es lo que hemos estado viendo. Eso le puede dar una gran oportunidad a México, ¿no? Por lo de las cadenas de suministro que vengan y tengan que traer los productos para el mercado americano desde Asia a que se los pueda proveer México. ¿Qué tanto se ha estado preparando México para esa parte? En términos de globalización, podríamos decir que antes del COVID, la globalización era literal a lo largo de todo el y ancho del globo, mucha concentración de producción en Asia, cadenas de suministro muy extensas, frágiles, como el COVID las puso, las exhibió. Así que hay dos cosas que favorecen a México hacia adelante. Una es, se van a buscar líneas de suministro más cortas, más próximas al mercado de destino, y es muy claro que en Norteamérica el mercado estadounidense es el ancla, y la proximidad de México va a tener mucho valor. Y la otra, también hay que decirlo, es esta rivalidad entre Estados Unidos y China. Así que esta menor confianza en los procesos manufactureros, en el manejo de tecnología, en el manejo de elementos clave en la producción, va a propiciar que México está tomando un valor mucho mayor en esta, llamémosla, nueva fase de la globalización post-COVID, y creo que es una oportunidad invaluable para la manufactura mexicana y en general para México. Y en ese sentido, Alejandro, ¿qué retos consideras que hay que ponerle mayor atención? Por ejemplo, en el tema laboral, el sector automotriz es uno de los en el que le estamos poniendo mayor atención, análisis, estudio. Sabemos que hay negociaciones colectivas. Y bueno, quisiera saber tu opinión. ¿Cómo vamos relacionando estos temas laboral, económico, etcétera, para un año que no se ve tan fácil tampoco en algunos aspectos? Aprovecharé la pregunta para decir que el COVID está teniendo un efecto de cambio estructural muy profundo. Va a tener un efecto heterogéneo entre países, entre regiones, entre sectores, entre empresas y también entre individuos. Los que sean más ágiles para adoptar nuevas tecnologías limpias, tecnología de punta y que puedan responder mejor a los nuevos retos, van a ser más resilientes ante choques y van a tener un mejor desempeño. Aquellos sectores o aquellas industrias que no se modernicen adecuadamente o que también no busquen estas mejores áreas de intersección en la parte laboral y sean una relación constructiva, duradera y que permita la inversión, pues van a sufrir, yo creo que de manera muy importante en los próximos años. Así que en un entorno de tantos cambios y de tantos retos, yo creo que la recomendación es adoptar tecnología, ser flexible, adoptar modelos de negocio resilientes y tratar porque todo está cambiando, desde el mercado, los competidores y las preferencias de los consumidores. Así que quien tenga agilidad puede tener un mejor desempeño. Fíjate, Alejandro, a mí siempre me gusta que la gente se lleve algo que pueda hacer el próximo lunes o que tome una diferente visión que le permita tener una mejor vida. Económicamente estamos en un año pues, de alta volatilidad, ¿no? Las bolsas se han estado moviendo y pues con una alta inflación. ¿Qué le recomiendas a nuestros amigos a nivel persona y también a nivel empresa que hagan en este tipo de año? ¿Qué medidas pueden tomar para que tengan un mejor 2022?
Yo creo que el COVID a todos nos ha puesto bajo presión, bajo estrés, bajo angustia, por qué no decirlo, en lo personal, en lo familiar y también en lo profesional. Yo creo que han sido años de prueba, de reto. Yo creo que debemos de tener optimismo en decir si hemos mostrado resiliencia, tanto en lo familiar, en lo personal y en lo profesional, para soportar lo que hemos visto, debemos de tener, número uno, optimismo, y no nos debe de dominar ni la angustia ni la zozobra. El miedo. Ni el miedo. Sí. Eso no significa que las cosas van a ser como nos gustaría que fueran. Sí. Si algo nos ha demostrado, ya empezábamos con el tema del Tratado de Libre Comercio, sí, al día de hoy, es que llevamos muchos años en los que el mundo no es el que nos gustaría. Claro. Y nadie nos está preguntando si nos gustaría lo que está pasando. Pero tenemos que ser resilientes, tenemos que ser flexibles, tenemos que identificar que va a haber volatilidad, pero la volatilidad también es oportunidades. Va a haber sectores que van a florecer, hay nuevas maneras de hacer negocios, nuevas maneras de trabajar, hay nuevos mercados por descubrir, y quien sepa moverse, quien sepa identificar las nuevas tendencias y los nuevos mercados, lo va a hacer de una manera más exitosa. Va a haber volatilidad porque por el entorno inflacionario se prevé que las economías avanzadas empiecen a subir tasas de interés, y esto obviamente siempre restringe las condiciones financieras en todo el mundo, pero yo creo que la expectativa central sigue siendo que esto se haga con orden, aunque con estos comportamientos heterogéneos entre sectores y personas que hemos comentado. Alejandro, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos, tus recomendaciones. El tiempo que nos dedicaste fue muy valioso. A nombre de Smart Speakers, gracias otra vez por estar con nosotros. Un gusto. Y a nombre de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos también, un placer estrenar esta nueva serie y esta nueva aventura contigo, Paco, y con Smart Speakers. Y Alejandro, desearte lo mejor en lo que venga para ti personal y profesionalmente. Sin duda será exitoso. Esperamos tenerte cerca con esas buenas ideas y experiencia que nos has compartido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Un gusto. A ti, Alejandro. Gracias. Y amigos, los estaremos esperando siempre en 18 minutos como les decía, vamos a tener invitados de liderazgo, de innovación, de transformación digital, de economía, como lo tuvimos con nuestro gran invitado el día de hoy. Gracias y nos vemos en el próximo programa. Su amigo Francisco Rodríguez Aguirre de Smart Speakers y Mauricio Reynoso de A Medir. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó. La Organización Mundial de la Salud aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan a México más de 85,000 millones de pesos al año. El INEGI confirma que la prevalencia de esta enfermedad ataca 66% de hombres y 71% de mujeres en edad adulta en nuestro país. Te presentamos Silapsti, la solución en gotas y auxiliar en tratamientos para el control y baja de peso. Cada frasco de Silapsti contiene la cantidad perfecta de Fucus, Frángula, hinojo, abedul. Silapsti le ayudará a disminuir la ansiedad, y si a eso le suma una alimentación balanceada, actividad física, gracias a la energía que este tratamiento le proporciona y el consumo de agua, podrá lograr el peso deseado mucho más fácil.